Lo conocemos y lo conocen en diferentes... Dígame. Doctora, me da un segundito, por favor, antes de que empiece. Mil disculpas de Sí, antemano. doctor Jaraba, adelante. Quería pedirle a este maravilloso grupo de hijos de Dios que están acá, y conociendo de antemano los motivos de oración, pero hoy de una manera especial quiero pedir oración por la hermana Josefina Daza. Ella tuvo contacto íntimo con su hermana y su hermana salió positiva de COVID. Ella pues siempre ora por todos, pero hoy quiero pedir que oremos por ella, por la salud de su hermana que salió positiva, y que oremos por todos los enfermos del mundo, los que estén hospitalizados y ambulatoriamente. Disculpen de antemano por romper el orden, pero pues la hermana Fina está con nosotros acá y pedirle a este grupo en esta que oremos por ella. Vamos a tener ahora mismo una oración. Yo voy a tener una oración y no sé si usted, doctor Jaraba, quiere también tener una oración, ¿sí? Con mucho gusto. Bueno, yo inicio, usted termina. Sí, señora. Bendito, misericordioso y clemente Salvador, santo, santo eres y digno, Señor, de suprema alabanza. Delante de ti estamos, Señor, humildemente dedicando estas primeras horas de la mañana, Señor, porque necesitamos de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos, Padre Celestial, que tomes el control de cada uno de nosotros, Padre Celestial. No somos nada, solamente en ti está el poder, Señor, ese valor que tenemos es porque tú nos los otorgaste. Te queremos suplicar, Señor, que nos limpies de pecado. Tenemos muchas faltas, Señor, y las queremos poner delante de ti para que nuestras oraciones puedan llegar al trono de tu gracia, Padre Celestial. Queremos pedirte en este momento de forma especial por Josefina, Señor, tu hija. Usted la conoce, siempre ha trabajado por usted, para su obra. Señor, por su hermana queremos también suplicar, Padre Celestial, que usted tome en sus manos de amor la salud de ambas, de sus familias. Señor eterno, que los tratamientos que les vaya a otorgar a su hermana sean los correctos. Señor, solamente di la palabra y su sierva sanará. Te pedimos, Señor, que nos deje esa confianza, nos dé, Señor, esa paz, que en medio de tanta incertidumbre, de tanta enfermedad, oh Dios, sus hijos, podamos estar, Señor, en paz delante de ti, sabiendo que nuestra vida te pertenece y que usted nos protegerá y que el ángel de Jehová, Señor, acampará alrededor de cada uno de nosotros. Te pido por fin una vez más, por Augusto, por su salud, por su recuperación total. Señor, que Josefina no se enferme, y si se llega a enfermar, oh Dios, que usted, oh Dios, la pueda sacar adelante, porque para usted no hay imposibles, para nosotros sí. Imploramos, Padre Celestial, humildemente, que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Y también te pido, Dios, por el siervo que has escogido en esta mañana. Bendícenos y bendice, Señor, a cada persona que está enferma en estos hospitales. El doctor Milciades, aquí en Panamá, neurólogo, que está en UCI, oh Dios, toma su vida en tus manos también. Ayúdanos, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén. 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 Oh eterno, yo te imploro que bendigas y sanes a todos y cada uno de los enfermos del mundo, Señor. Los que están hospitalizados en todas las clínicas y hospitales del mundo, de acá de Colombia, de Panamá y en cada lugar del mundo donde hayan enfermos, estés en este momento asistiéndolos a ellos y a su familia. De manera especial te imploro por los que están acá en esta clínica donde hice el turno, por la señora Noemí, por Karen Rada en la Clínica General del Norte, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, también en cuidados intensivos, y por todos los enfermos que están en todas las clínicas y hospitales del mundo y los que están ambulatoriamente en todos los hogares del mundo, estos hogares que están aquí hoy conectados con usted, Señor. Si hay un enfermo en su familia, restáuralo, Señor, y le pedimos también que asista a la familia y les dé fortaleza. Padre, de antemano le pedimos que nos perdone y le damos gracias por su perdón y por sus misericordias, y en el día estaremos, Señor, por su gracia y su misericordia, confiados en que usted ya está operando el milagro de la sanidad en todos los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, doctor Jaraba. Amén. Gracias. Amén. Le damos la bienvenida en este momento al pastor Bernardo Rodríguez, que muy amablemente ha estado dispuesto siempre a apoyarnos,
apoyar la obra del Señor. Pastor Bernardo, Dios lo bendiga, Dios lo utilice. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Minerva. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos de la Iglesia del Rocío. Qué gusto volver a acompañarles en todos estos amaneceres que ustedes han venido realizando, buscando al Señor y cumpliendo el principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Un saludo cariñoso a nuestros amigos y hermanos allá en Colombia, en Ecuador y en otros lugares que se han conectado para acompañarnos esta mañana al iniciar esta semana que será de gran bendición para todos nosotros. Y confiamos que cada mañana, a través de la presentación de la palabra del Señor, por quien va a tener cada día, podamos tener la certeza y la confianza que el Señor cumple sus promesas. Hablando de promesas, de las más de 3.500 promesas en la Biblia, hay dos que ocupan un lugar muy especial. La primera de ellas fue dada a Adán y a Eva, la primera promesa de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Después de ese impacto terrible de haber desobedecido al Señor, de haberle creído al oponente de Dios y de cumplirse la sentencia de condenación y de muerte para nuestros primeros padres, de acuerdo a lo que el Señor había indicado, y Satanás con su engaño llegó para decir que eso no era realidad. Y apareció el pecado, y con el pecado la estela que hemos visto de consecuencias nefastas a través de los años, de las edades. Aparece esa primera promesa, la promesa de un Salvador, la promesa de un Dios que se haría carne, de un Dios que habitaría con nosotros, de un Dios del cual veríamos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esa promesa que se le dio a María: María tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y luego en el versículo 23, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo quiero comenzar esta mañana, queridos hermanos y amigos, alabando y agradeciendo al Señor, porque esta primera promesa ya se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá en la vida de cada persona que a través de la santa palabra del Señor puede entender lo que significa tener un Salvador, ser libre de la condenación del pecado, de la muerte eterna, y de poder tener esa esperanza maravillosa de que en Cristo Jesús somos justificados por medio de la fe, que por medio de la fe en Cristo Jesús, esta mañana ustedes en Panamá, en Colombia, acá donde estamos, podemos tener paz para con Dios, para gloria de su santo nombre. La segunda promesa es la que aparece en Hechos, el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Leo en esta versión Reina Valera contemporánea de la siguiente manera: mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. ¿Y cuál fue esa promesa que los discípulos habían escuchado de Jesús? Como saben, versículo 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Segunda promesa, maravillosa promesa, extraordinaria promesa, que también ya se cumplió, que se está cumpliendo y que se cumplirá en la vida de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, de aquellos que le creemos
lo que Él ha dicho en su santa palabra, de aquellos que clamamos como esta mañana, y gracias a Josefina, gracias a nuestra otra hermana que tuvo la oración, gracias Minerva, gracias doctor Jaraba por estas plegarias en las cuales estamos pidiendo la intervención y la presencia de la segunda persona de la divinidad, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Para algunos, como me decía un amigo con el cual estudiamos la palabra del Señor, pensaba que el Espíritu Santo era una palomita que simplemente voló allá en el Jordán. Pero hemos descubierto que es más que eso, más que una figura, más que un símbolo, más que simplemente una energía, es una persona a la cual la podemos considerar, a una persona que se puede entristecer por nuestro rechazamiento, pero una persona que se siente feliz cuando nosotros estamos dispuestos a creer en la promesa, cuando estamos dispuestos a permitirle que venga, como dice este canto hermoso que han colocado como canto tema esta semana, ven, Espíritu Santo, ven y llena mi vida. ¿Lo crees? Si lo creemos, querida familia, lo veremos y lo vamos a experimentar por la gracia del Señor. Versículo 8, leemos, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, seguimos en Hechos capítulo 1, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, Centroamérica, Sudamérica, en todo el mundo, para la gloria del Señor. Qué extraordinaria promesa. Y quiero agradecer al Señor porque motivó a nuestros hermanos que están conduciendo esta semana allí en la Iglesia del Rocío para tomar este tema tan importante y tan necesario durante esta semana. ¿Qué sucedió con esa promesa? Capítulo 2 de Hechos, los primeros 12 versículos. Nos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron a cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hubo una manifestación necesaria para ese momento. Cuando tenían que predicar el evangelio, ahí habían personas, como describen los siguientes versículos, de diferentes países del mundo que no conocían la lengua hebrea o el arameo o el griego, y ahora empezaron a entender en su propio idioma ese mensaje poderoso de un Cristo que había venido, de un Cristo que había muerto, de un Cristo que había resucitado, de un Cristo que había ascendido al cielo, de un Cristo que trae salvación a nuestra vida. Y esos versículos nos hablan de lo que pasó ese día tan especial. Y las personas estaban atónitas. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? Y Pedro, a partir del versículo 14, comienza a explicarlo en ese discurso extraordinario y cita al profeta Joel en el capítulo 2 para decir de esa promesa: Dios ha dicho que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días, versículo 18, derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y haré prodigios. Y hay una serie de señales que se indican allí, terminan con el versículo 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo es la más grande bendición que el Señor Jesús nos ha concedido después del don de la salvación por la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario. Con razón entiendo el énfasis de Jesús a los discípulos: muchachos, no se preocupen, no se angustien, no se desesperen, yo me voy. Pero vendrá la promesa, vendrá el Espíritu Santo.
he tomado esta naturaleza de ustedes, pero el Espíritu Santo estará en todos los lugares al mismo tiempo. El Espíritu Santo les va a guiar. El Espíritu Santo les va a convencer. El Espíritu Santo les va a mostrar toda la verdad, tal como es en el Señor Jesucristo. Lo miramos desde este momento hacia atrás. Y precisamente esa promesa de Jesús se hizo una realidad y trajo una estela de bendiciones extraordinarias, porque en los versículos 36 al 38 nos dice que en ese sermón del apóstol Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, y hago un paréntesis, ya no era el Pedro impulsivo, ya no era el Pedro temerario, ya no era el Pedro de las palabras, Señor, si es posible voy a ir contigo hasta la muerte. No, era el Pedro arrepentido, era el Pedro humilde, era el Pedro que sabía que no había fuerza ni poder en él, que necesitaba de la gracia de Dios, que necesitaba de la promesa, que necesitaba de la promesa y de la presencia del Espíritu Santo prometido por el Señor Jesucristo. Y bajo la persona del Espíritu Santo, Pedro predica ese mensaje poderoso. Y el resultado, sépanlo bien todo el pueblo de Israel, versículo 36, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Alabado el Señor. Porque sigue siendo tu Señor. Porque sigue siendo mi Señor. Porque sigue siendo tu Cristo y sigue siendo mi Cristo. Porque la gente que lo escuchó, su corazón fue compungido y preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro en el versículo 38, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué importante esa acción. Para aquellos amigos nuestros que están conectados esta mañana, que todavía no han recibido este regalo del Señor, la invitación más cariñosa que puedo hacerles en el nombre del Jesús que los ama tanto, es que hoy tomen la decisión de creer en Jesús. No simplemente el Cristo de la información, no simplemente el Cristo de Navidad o el Cristo de Semana Santa, o el Cristo al cual acudimos en momentos difíciles de pandemia. No, es el Cristo que está a tu lado y a mi lado. Es el Cristo que está esperando con los brazos abiertos a todos aquellos que somos pecadores y lo reconocemos como nuestro Salvador personal y acudimos a Él. Nos recibe con sus brazos abiertos, nos cubre con su justicia como lo ilustra el Evangelio. Nos perdona todos nuestros pecados. Nos hace parte de la familia de Dios. Y en esa acción humana que es recibir ese bautismo del agua y del Espíritu Santo, donde testificamos públicamente que ahora nuestra vida es la vida de Jesús, para que Él viva en nosotros y somos sellados con el Espíritu del Señor para salvación y vida eterna, está nuestra más grande seguridad. Y así sucedió en esos días. Y saben, mis queridos, el poder se hizo realidad. Porque el versículo 41 registra, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron, solamente ese día, como 3,000 personas. Piensen ustedes qué campaña evangelística tan exitosa. No centrada en el hombre, no centrada en el evangelista o en el predicador, no centrada en la tecnología, centrada en un corazón humilde, centrada en un Dios poderoso, centrada en la gracia y la misericordia del Padre Celestial. Mis queridos, esta historia es emocionante, porque el capítulo 3 nos dice que hubo acciones poderosas, como la del versículo 6, cuando aquel paralítico que estaba en la entrada del templo les pide una limosna,
Y Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, con Juan le dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. E inmediatamente dice la palabra que tomándolo de la mano lo levantó y el hombre se le afirmaron los tobillos y se puso de pie de un salto y comienza a alabar y glorificar al Señor. Y la gente creyó que el Señor Jesucristo los había llamado como discípulos para cumplir esta misión extraordinaria. Y más tarde, cuando comienza la persecución, porque el enemigo no se queda quieto, porque cuando tú y yo buscamos al Señor, como lo estamos buscando esta semana, el enemigo va a hacer todo lo posible para impedirte que entres cada mañana en esta conexión tan importante esta semana. Va a hacer todo lo posible para que lo que hoy atendamos, comprendamos y decidamos no se pueda cumplir, para impedir esa promesa del Señor, para crear enemistad entre nosotros, para que estemos mirando al líder de la iglesia o al hermano aquel o la hermana aquella y entonces podamos crear una atmósfera de división en vez de unión, como la que hubo entre los discípulos, colocando aparte toda diferencia. Se unieron en estrecho compañerismo. Y para ellos no era importante Tomás, ni Juan, ni Pedro. Para ellos era importante solamente Jesucristo. ¿Quién es más importante para ti esta mañana? ¿El líder de tu iglesia o es Jesús? Ruego a mi Señor que sea Jesús, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Pero con Él todo es posible. Querida Josefina, esta mañana estaremos uniéndonos también en la oración que se hizo hoy, para que el poder del Señor te pueda cubrir y a tu hermana, y el nombre del Señor pueda ser glorificado. Y también a esos pacientes, doctor Jaraba, por los cuales oró en esta mañana, para que el poder del Señor sea manifiesto. Por aquellos amigos y hermanos nuestros, de aquellos hermanos que en este momento me están escuchando, pero que tienen el corazón arrugado por ese ser amado que está viviendo esta crisis tremenda. Quiero decirte que para el Señor todo es posible si nosotros lo creemos y confiamos en su santa y divina voluntad. Y decía que apareció la persecución. Y cuando llevan a estos apóstoles ante el tribunal que había juzgado a Jesucristo, ante el mismo tribunal del cual Pedro esa noche, cuando le preguntaron, ¿te pareces a uno de ellos?, comienza a negarlo por una, por dos. Y no había negado la tercera vez cuando el gallo cantó y recordó lo que Jesús le había dicho: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero recuerda que yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mis queridos, posiblemente esta mañana Satanás te está diciendo: no vale la pena que sigas, no vale la pena que creas eso. Acuérdate que ayer le fallaste a Dios, hiciste esto y aquello, lo negaste. Vamos a aceptarlo, vamos a reconocerlo, pero vamos a llegar a Jesús. Porque Él vino a buscar y salvar pecadores como tú y como yo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Y sabes, aquí hay una bendición grande, porque cuando esto se presenta, ahora Pedro, en una manera diferente, bajo el poder del Espíritu Santo, con valentía, le dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular, la más importante en la edificación como en aquellos días. Y menciona un pensamiento poderoso, versículo 12, en ninguno otro hay salvación. No es en el hombre, no es en el dirigente religioso, es solamente en Jesucristo.
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Lo creemos? ¿Lo hemos aceptado? ¿Lo podemos reclamar una vez más esta mañana por la fe en el Señor? Entonces tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le dijeron, miren, si ustedes siguen predicando de esa manera, a la cárcel van a venir. Les va a pasar lo mismo que le hicimos a su maestro. Y Pedro se levanta y dice con esa valentía, señores, es menester obedecer a Dios antes que a ustedes los hombres. ¡Qué valor! ¡Qué poder! ¡Qué bendición extraordinaria! Pues mis queridos, esto que sucedió con los discípulos, este valiente testimonio, este resultado, porque en el capítulo 5, el versículo 18, leemos nosotros que los aprendieron, que los echaron a la cárcel, pero que ellos siguieron adelante confiando en el poder maravilloso del Señor. Y miren en el versículo 28 lo que dice la Escritura. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas que no enseñaran más en ese nombre? Ahora, escuchen el reconocimiento de los enemigos de la causa de Dios. Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte. Ordinario resultado. A veces te angustia y yo mismo me angustio. Señor, estamos predicando esta palabra. Hemos hablado con estas personas. Hemos orado con estos amigos. Hemos estudiado la palabra del Señor. Pero todavía no se deciden a tomar la decisión. Deseemos porque queremos su salvación. Pues esta mañana el Señor tiene una noticia tremenda aquí. Porque nos dice que en su tiempo el Señor va a actuar. Porque habrá una cosecha extraordinaria. Se le llama eso la lluvia tardía. Y sabes, al igual que pasó allí, dice, ustedes han llenado toda Jerusalén con esa palabra. Necesitamos llenar toda Colombia con esa palabra. Necesitamos llenar todo Estados Unidos con esa palabra. Y la expresión del Nuevo Testamento es pleró. Y pleró significa llenar, rebasar, repleto. ¿Sabes qué significa esto? En palabras sencillas, que esta mañana, si tú y yo creemos y estamos dispuestos, el Señor quiere llenarte y llenarme con la plenitud del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo anhela de todo corazón? Mis queridos, es nuestra mayor necesidad. Más que carro, más que casa, más que cuenta en el banco, más que ropa, más que comida, más que cualquier necesidad que en este momento físicamente puedas tener, tu mayor y mi mayor necesidad es la del Espíritu del Señor. Hay un matinal que para mí ha sido una tremenda bendición. Fue el primer año cuando empecé este ministerio pastoral al cual el Señor en su misericordia me llamó. Y fue en el año 72, después de graduarme allá en el colegio en Medellín, y fuimos a trabajar a la ciudad de Cali. Y ese año este matinal me enseñó unas lecciones maravillosas y yo quiero repasar algunas de estas promesas del autor de este matinal. Cita a Mensajes Selectos, tomo 1, página 147. Debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de corazón. Debe haber oración unida y perseverante y mediante la fe, una demanda de las promesas de Dios.
Y la mayor promesa y la mejor promesa que tú y yo podemos demandar esta mañana es: llénanos de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y llena mi vida. Ven, Espíritu Santo, y es posible lo que Pablo dijo, que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, que lo que ahora viva en la carne lo viva en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué promesa maravillosa. Pero sabes, el pastor Joel Elkemer, autor de esta matinal, hace otra declaración citando a la profetisa Ellen White, quien en 1895 dijo lo siguiente: 1895. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Lo dijo en 1895. Estamos en el 2021. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. ¿Lo entendiste? ¿Lo escuchaste bien? No es mañana, no es dentro de 8 días. Es ahora mismo, lo dice la palabra del Señor. Buscadlo. Orad por él. Creed en él. Y termina esta declaración bíblica, profética, en el libro de Evangelismo, página 392, diciendo: debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. ¡Wow! ¡Qué maravillosa promesa! Minerva, esto es maravilloso. Doctor Córdoba, esto es maravilloso. Hermanos de la Iglesia del Rocío, esto es maravilloso. Mis queridos amigos y hermanos, esto es maravilloso. Que hoy el cielo está esperando. Ya tiene envuelto, usemos ese simbolismo, tiene envuelto ese regalo. Solo está esperando que tú y yo levantemos nuestras manos hoy para recibirlo por la fe en el Señor Jesucristo. Y así como Joel capítulo 2 lo prometió, y esa promesa se cumple en el Pentecostés, lo prometido por el Señor profetiza, hoy Dios quiere cumplirlo. Esta semana el Señor quiere cumplirlo en ti y en mí, para la gloria del Señor. Debo ir culminando de acuerdo al tiempo que se me asignó para esta reflexión. Y quiero culminar, mis hermanos, mencionando que Dios quiere que esto sea una realidad ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Y escúchame. Si no es contigo, ¿con quién? Si no es en tu casa, en tu hogar o en tu iglesia, ¿dónde? El Señor anhela que nosotros podamos sentir esta mañana, escudriñar esta mañana, orar fervientemente esta mañana y mantener esa comunión con el Señor, dispuestos para ser llenos. Que el pleró de la palabra se cumpla en ti y en mí. Y si todavía en este momento tú sientes como yo siento, que me he llenado de muchas cosas, tal vez mucha información, muchas ceremonias, muchas cosas, que impide lo más importante, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a rogarle al Señor que nos limpie. Vamos a rogarle al Señor que nos perdone ese yo, ese orgullo, ese ensalzamiento personal. Que el Señor crucifique ese yo en nosotros hoy, para que Cristo pueda llenar tu vida y mi vida. Que ese pleró celestial sea real en ti y en mí ahora. Dispuestos a vaciarnos
dispuestos a ser llenos y dispuestos a la última promesa que el Señor nos da esta mañana. Y que quiero que tú y yo quedemos con esa promesa hoy, porque va a ser una gran bendición para ti y para mí. Vamos a Romanos capítulo 8 y cerremos esta reflexión con ese capítulo de Romanos 8, porque allí la invitación es caminar de una manera diferente. Leamos el versículo 1. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos ¿a quién? ¿Sí? Dilo allí donde estás. ¿A quién? A Cristo Jesús. A Cristo. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo. ¿Qué es la carne aquí? La carne es lo exterior. La carne es todo aquello que tiene sabor material. Todo aquello que se opone a lo espiritual, a lo del Señor. Todos nacimos con esta naturaleza carnal, con tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Pero aquí el Señor nos está diciendo que a través de la persona del Espíritu Santo, si tú y yo estamos dispuestos y lo permitimos, nos va a enseñar a caminar en una forma diferente, a caminar conforme al Espíritu. A que hoy empecemos a caminar en victoria, querida familia de Dios. No caminar un pasito adelante en victoria y 2 pasitos atrás en retroceso. Es a permitirle, Señor, yo quiero caminar como caminó Enoc. Caminó cada día del año con el Señor y por eso dice la Escritura, el Señor lo trasladó porque había aprendido a caminar con él aquí. Y el Señor quiere que tú y yo sigamos caminando con él aquí para que muy pronto, por la gracia del Señor, podamos caminar sobre las calles de oro de la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más llanto, dolor, ni coronavirus, ni nada que nos va a separar del gozo eterno en el Señor Jesús. ¿Lo anhelas? Yo lo anhelo de todo corazón esta mañana. Y anhelo que juntos podamos tener esa caminata especial con Jesús en el hogar celestial. Pero necesitamos hoy aprender de este caminar con el Señor. Y mira lo que sucede con la plenitud del Espíritu Santo. Nos dice en el versículo 11 que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, también nos dará vida a nosotros. Versículo 14. La presencia del Espíritu Santo va a hacer posible que tú y yo seamos de veras hijos de Dios, porque seremos guiados ahora por el Espíritu del Señor. Nos menciona el versículo 15, el Espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Abba Padre es decir, papito. En esa expresión cariñosa podemos decirle esta mañana, papito Dios, aquí estamos, te necesitamos, Señor. Queremos caminar en una manera diferente, queremos caminar con el Espíritu tuyo, Señor. Por favor, envíanos ese don, esa promesa en plenitud en nuestra vida. Y continúa diciéndonos en el versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿No te parece maravillosa esa ayuda? Que el Espíritu Santo va a estar intercediendo, colocando las palabras, la necesidad correcta para presentarla al Señor. Y ahora, mis queridos, a todos aquellos que están pasando una crisis, a todos aquellos que están enfrentando un dolor, un sufrimiento en este momento, a todos aquellos que esta mañana se levantaron pensando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Qué va a pasar con esta situación financiera? ¿Qué va a suceder con esta situación en mi vida? Escucha muy bien. Versículo 28. Y ahora bien, a los que al Señor amamos, todas las cosas
nos ayudan para bien. Amén. ¿Lo creemos? Me gusta esta versión. Todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, los que los ha llamado conforme a su propósito. Y termina este capítulo con el versículo 31 diciéndonos qué más podemos decir. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 34. Además, nos habla que Jesús resucitó y está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Versículo 37. Sin embargo, familia de Dios, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cierra diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el coronavirus, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué promesa maravillosa. Qué oportunidad más grande que el Señor nos concede esta mañana. ¿Deseas ser vaciado para que recibamos el pleró esta mañana? Yo quiero pedirle eso a mi Señor. Quiero rogarle que la promesa se cumpla en mi vida y que se cumpla en tu vida. ¿Estamos listos para hacerlo? Si ese es tu anhelo, acompáñame en esta oración al Señor. Y en el momento que lo indique, como una demostración real hacia el Señor, allí donde estás, levanta tu mano conmigo y pidámosle que el Señor nos llene hoy de la presencia de su Espíritu. Padre, esta mañana con mis hermanos de la Iglesia del Rocío, con mis hermanos en todo Panamá, Colombia, Ecuador, acá en Centroamérica, donde estamos, hemos escuchado tu voz. Nos has hablado por medio de tu santa palabra. Gracias porque la primera promesa de un Salvador se cumplió y se está cumpliendo en cada persona que acepta a Jesús como su Salvador personal. Pero la segunda promesa, que también se cumplió parcialmente, en lo que se llama en la lluvia temprana, Pentecostés, se va a cumplir en nuestros días, la lluvia tardía, la plenitud de la presencia de nuestro Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Jesús nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo es imposible recibirlo. Por lo tanto, Padre, tómanos como enteramente tuyos. Ponemos toda nuestra vida y nuestros planes a tus pies. Mora en nosotros y llénanos de ti. Y al levantar nuestra mano en este momento te decimos, ven Espíritu Santo, ven y llena nuestra vida. Ven Espíritu Santo y ayúdanos, enséñanos a caminar en victoria para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te entrego toda esta familia en tus manos de amor, en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, amén. 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 Amén, amén.